Russia's war put freedom of navigation in the Black Sea at risk and threatened global food supplies. But with our support, Ukraine has pushed back, destroying or damaging a significant part of Russia's Black Sea fleet. Ina. Vamos, Xavi. ¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino-Génova. Con nuestra ayuda, Ucrania destruyó o dañó una parte significativa de la flota rusa del Mar Negro. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, lo reconoció hace un par de meses en Georgia, que por cierto estos días se ha convertido en un foco de protestas al estilo del Euromaidán ucraniano, pero ese es un tema que dejamos para otro programa. Las informaciones que llegan en los últimos meses desde el frente sobre los avances rusos en la zona de Kharkiv, por ejemplo, la vulnerabilidad ucraniana, diferentes publicaciones que sugieren la posibilidad de un congelamiento de la guerra al estilo de las dos Coreas, el fracaso ya más que evidente y aparentemente asumido por todos de la contraofensiva ucraniana, opacan un aspecto de esta guerra que parece ser clave y en el que Ucrania, o más bien la OTAN, si escuchamos atentamente a Stoltenberg, sí ha logrado resultados positivos para sus intereses. Se trata de los ataques contra Crimea y contra la flota del Mar Negro. En términos económicos, el Mar Negro tiene una importancia vital para Rusia, ya que es uno de los principales corredores de transporte de grano e hidrocarburos. En términos militares, Crimea ha sido la base histórica de la flota naval rusa, su principal salida al Mediterráneo desde antes de la anexión. Expulsar a Rusia del Mar Negro, paralizar su capacidad de controlar la navegación en esta zona y desmilitarizar Crimea parece ser que son los principales objetivos que persigue la OTAN, más concretamente una potencia naval como el Reino Unido. Ese es el interés, así que el Mar Negro se convierte en uno de los principales focos de acumulación de armamento occidental. Y parece que la estrategia militar ucraniana y de la OTAN ha girado en torno a este objetivo a lo largo de todo el año pasado, lo cual también podría significar que no se va a buscar un alto el fuego mientras no se logre. La contraofensiva fracasada, como contamos en ediciones anteriores de este programa, también se lanzaba con miras a recuperar la península de Crimea. Por eso se intentó avanzar hacia Melitopol, ocupada por Rusia muy desde los inicios de la invasión, para cortar así el corredor terrestre hacia Crimea que la une con la Rusia continental. Y de ahí los intentos de Ucrania de destruir el puente de Crimea, un objetivo compartido aparentemente con la OTAN, a juzgar por las recientes conversaciones filtradas de los altos mandos militares alemanes en las que hablaban de volver a intentarlo con los misiles Taurus. De ahí los ataques con drones contra refinerías rusas y con misiles contra su flota. Como apuntaba Naya Sanso, con la que vamos a contar hoy en el programa, el Mar Negro se convirtió en un escenario de ataques que han causado pérdidas muy importantes, bajas muy relevantes y una sensación de debilidad rusa en una zona en la que se creía que tenía superioridad. A finales de marzo se produjo uno de los mayores ataques contra Sebastopol con misiles Storm Shadow y Scalp. En aquel momento, el experto militar de Bild, Julian Robke, mostraba esta infografía con los cruceros rusos destruidos. Según algunos cálculos, desde el inicio de la guerra, Rusia ha perdido un 20% de la flota del Mar Negro. En estos últimos meses, el país retiró casi todo lo que tenía de Crimea hacia la zona de Novorossiysk, una ciudad rusa a la orilla del Mar Negro considerada más segura. Pero lo que quedó claro es que en este tiempo pues es que la flota y el Mar Negro es el eslabón más débil, pase lo que pase en tierra firme. Y el más interesado en hacerse con el control del Mar Negro parece ser el Reino Unido, el que ya mencionamos. Es uno de los principales suministradores de los misiles Storm Shadow para Ucrania, que vuelan en dirección a Crimea. Su mayor paquete de ayuda militar de 500 millones de libras incluyó embarcaciones de asalto, barcos de buceo, más misiles, en fin. Claro, estamos hablando de una potencia naval tradicional que muy probablemente considera estratégica la zona del Mar Negro, sin mencionar que para la OTAN es todo un campo de pruebas para ver qué es más eficaz a la hora de hundir una flota enemiga. Y Rusia en este caso parece que no tiene con qué responder realmente. Su poderío naval fue reducido a la nada mediante los ataques con drones y misiles y no hay una respuesta simétrica que pueda dar, puesto que Ucrania no tiene flota y tampoco hay sistemas de defensa capaces de contrarrestar esos ataques con drones. Entonces, ¿cuál sería la eventual respuesta que podría dar Rusia frente a su expulsión del Mar Negro? Bueno, la palabra clave es Odessa, es lo que manejan expertos militares rusos. Es la principal
principal salida ucraniana al mar. Hace poco Elon Musk tuiteó que la única cuestión por aclarar que queda en esta guerra es si Ucrania perderá su acceso al Mar Negro o no. No es que Elon Musk sea nuestra referencia en estrategias militares, pero lleva tiempo mencionando esta ciudad, Odesa, porque probablemente entiende su importancia para ambos países. Los puertos de Odesa son el principal sostén económico de Kiev, absolutamente esenciales para la supervivencia de este país, pero también es la llave para hacerse con el control del Mar Negro. Si Rusia la ocupa, restablece su poderío naval y Ucrania pierde la salida al mercado global para sus productos. Entonces la sensación con la que uno se queda es que esa operación rusa, esos avances en la zona de Kharkiv, persiguen un objetivo más bien táctico, como ya mencionó Paola, el de extender las fuerzas ucranianas a lo largo de todo el frente y debilitarlas, y que el verdadero meollo del asunto es Odesa y el Mar Negro. Hasta que no se resuelva hacia uno u otro lado la cuestión, pues no van a parar la guerra. Y aunque ocupar un lugar tan importante como Odesa y con la flota prácticamente desactivada parece, la verdad, que ciencia ficción, sin embargo, tampoco parece que vayan a parar, ¿no? Paradójicamente, el Mar Negro, como también recordaba Naya Sanso, ha sido el lugar en el que Rusia y Ucrania lograron el único acuerdo que duró un tiempo considerable. El acuerdo para el paso de barcos con cereales que se alcanzó con mediación de Turquía y de la ONU, que garantizó la libertad de circulación de productos civiles por las aguas de Mar Negro y que fue visto como un ejemplo de que esos dos países sí tenían la capacidad de negociar y hasta llegar a consensos. Sin embargo, a estas alturas parece que hasta que no se decida quién va a dominar esas aguas, no interesan más acuerdos por el estilo. Hace unas semanas, la agencia Reuters informó que Moscú y Kiev, también con la mediación de Turquía, estaban a punto de firmar un nuevo acuerdo para garantizar la navegación libre y segura de buques de mercancías en la zona. Kiev dio luz verde para que el presidente turco, Tayyip Erdogan, lo anunciara el 30 de marzo, un día antes de unas elecciones regionales decisivas. Pero en el último momento, Ucrania se retiró y el acuerdo se echó por tierra. Otro acuerdo que se echó por tierra en el ultimísimo minuto, al igual que el Tratado de Paz, casi alcanzado entre marzo y abril de 2022, pocas semanas después del inicio de la invasión rusa y con centenares de miles de muertos menos, ¿verdad? En aquel entonces, como pudimos saber, posteriormente se frustró porque los aliados occidentales de Ucrania se negaron a darle garantías tangibles de seguridad frente a un eventual nuevo ataque desde Rusia, con un papel protagónico de Boris Johnson. Ahora, refiriéndose a ese reciente acuerdo de navegación segura, las fuentes de Reuters reconocieron desconocer los motivos de la retirada abrupta y unilateral ucraniana. Pero bueno, si asumimos que uno de los principales objetivos del Reino Unido es el control del Mar Negro, pues parece que seguirá habiendo armas y si hace falta gente para tratar de conseguir ese objetivo y que no habrá acuerdos por ningún lado. Rusia también parece haber asumido esta parte y los recientes cambios en el gabinete de Putin lo confirman. La guerra va a ser larga, a ver quién tiene más recursos y más aguante para sostenerla. Y en cualquier caso, parece que el Mar Negro va a ser uno de los principales escenarios. Gracias, compañera. When we hold the Washington Summit in July, we'll take tangible steps to increase NATO's role in building a resilient, capable Ukrainian force, supporting its ongoing reforms, better integrating Ukraine into the alliance.